Buenas noches, profesor. Estamos presentando el parcial número 1 de instrumentación electrónica y vamos a hablar de los ejercicios 2.21, 4.14 y los integrantes del grupo son Alejandro Ramírez Jaramillo, Camilo Peláez García y Santiago Tavares Morales. Ejercicio 2.21. Un fotodiodo produce una corriente máxima de 0.1 nanoamperios que se pretende convertir en una tensión máxima de 10 voltios con un error menor de 1%. Diseña el sistema necesario para hacerlo teniendo en cuenta que se dispone de operacionales de entrada CMOS con una ganancia en continua de 80 decibeles y resistencias cuyo valor máximo es de 1 megaohmio. Entonces, como la salida, el fotodiodo va a medir en corriente, necesitamos hacer la conversión a voltaje, para lo cual usaremos un convertidor de corriente a voltaje, cuya tensión de salida va a estar dada por la ecuación V sub 0 igual a menos I por R. Como la máxima resistencia es conocida, que es de 1 megaohmio, y la corriente máxima del fotodiodo es de 0.1 nanoamperios, podemos calcular cuál va a ser el voltaje máximo que va a salir, que se va a medir ahí, que es de 0.1 milivoltios, lo cual está muy lejos de los 10 voltios establecidos por el ejercicio, para lo cual se va a necesitar una ganancia de 100 kilovoltios sobre voltios. Pero no se puede alcanzar eso con los amplificadores que se establecieron, porque solo tienen una ganancia de 80 decibeles, lo cual es solo 10 kilovoltios sobre voltios. Entonces, después de la etapa de conversión de corriente a voltaje, se van a usar unas etapas de amplificación, además de una etapa inversora, de varias etapas inversoras, para recuperar el voltaje positivo que se pierde con el primer convertidor corriente-voltaje. Bueno, ahora procedemos a calcular las ganancias reales para saber cuál sería el error. La ganancia real de la etapa de conversión la vemos en la presentación. Esa es la fórmula. En la ganancia diferencial utilizamos los 80 decibeles, que se equivale a 10K. Utilizamos la resistencia máxima permitida, que es de 1 mega. Así obtenemos una ganancia real de 999.9K. El error en esta etapa se da que es de 0.01, lo cual nos permite dividir el error restante de 0.99 entre las etapas de amplificación. Ahora utilizamos las ecuaciones para la ganancia real del amplificador inversor y el no inversor. Los utilizamos con la ganancia ideal. Para hallar la ganancia ideal utilizamos el valor necesario y lo dividimos a la raíz n de las etapas amplificadas. Para el primer caso, etapa amplificación 1, utilizamos 100 kHz, necesitamos un error en esta etapa de 0.99, lo cual nos da una ganancia necesaria de 99K. Vemos que la ganancia real no es suficiente, así procedemos con las dos etapas de amplificación. La ganancia es de 316. Vemos que la ganancia necesaria al aplicar el error de la etapa es de 314 y nos da una ganancia real de 306, la cual no es suficiente. Pasamos a las tres etapas, necesitaríamos una ganancia ideal de 46.41, un 0.33% de error en esta etapa y una ganancia necesaria de 46.26. Vemos que la ganancia real es de 46.2, se aproxima pero no es suficiente. Pasamos a las cuatro etapas, tenemos una ganancia necesaria, ideal de 17.87, pasamos por el error permitido que sería de 0.2475, la ganancia mínima necesaria en este caso sería de 17.7387, tenemos una ganancia real de 17.75, ya vemos que estas cuatro etapas son suficientes y procedemos a calcular las resistencias para aplicar las fórmulas anteriores. Listo, teniendo ya nuestras etapas necesarias, ya simplemente de diseñar cuáles resistencias necesitamos para cada una. Primero hay que tener en cuenta que tenemos una etapa de conversión de corriente a voltaje, una inversora que nos soluciona el problema del signo negativo que se nos produce acá, en el voltaje acá. Después tenemos simplemente tres etapas seguidas de no inversores, todas con la misma ganancia. Como ya dijimos, tenemos resistencias menores a 1 megaohmio, se utilizan las que vemos acá, como podemos ver, se cumplen las fórmulas, cada una para su ganancia aproximada de
7,49 en el caso inversor, 17,77 caso no inversor, cumpliendo las fórmulas. Cada uno genera un error que sumado en total del 0,1 de este más el aproximado de 0,25 de cada uno, tenemos 0,7578 menor al 1%, condición de diseño que se nos establece. Por lo tanto, el diseño se podría decir que está bien, o con lo que es necesario también recalcar es la alimentación, ya que tiene que ser de valor de más o menos 12 voltios. El menos va simplemente porque se trabajan con tensiones negativas debido a la conversión, entonces es necesario tener en cuenta ese menos. El 12 es porque nuestro valor máximo de salida, como se nos establece, es de 10 voltios, por lo tanto se busca un valor que esté por encima para poder encontrar tener este valor en la salida. Seguimos con el ejercicio 4.14. Se nos pide un amplificador que utilice dos etapas iguales de ganancia de 100 y se utiliza el dispositivo TS4304. En el inciso A se nos pide determinar un ancho de onda compatible con un error máximo de ganancia de 0.1%. En el inciso B se pide especificar un filtro capaz de mejorar la relación señal-ruido del sistema que no reduzca la ganancia en más de 0.05% en el ancho de banda calculado. Ahora consultamos la hoja de datos para encontrar el GBW mayor a 10, a una ganancia de 10 para el dispositivo anteriormente mencionado. Encontramos que es de 870 MHz. Este valor es para calcular el ancho de banda utilizamos la ecuación que dice que el GBW es la ganancia por el ancho de banda. Despejamos el ancho de banda en este caso y obtenemos que nuestro ancho de banda sería de 8.7 MHz. Para calcular la ganancia según la frecuencia, utilizamos la ecuación vista en la presentación, donde el n corresponde a 1 porque es el orden en este caso. Se multiplican las dos ecuaciones para amplificar las dos etapas. En este ejercicio se nos pide la frecuencia de corte angular, entonces multiplicaremos la frecuencia anteriormente encontrada por 2pi y obtenemos que es de 55 megaradianes sobre segundo. Con la frecuencia anterior proseguimos a encontrar la ganancia de frecuencia permisible para este caso, donde solamente caiga pues, con un error de un 0.1%. Tenemos la total, le quitamos el 0.1% y nos queda que es de 9.990. Despejamos el omega de esta ecuación y nos da que el omega, la frecuencia sería de 1.74 megaradianes sobre segundo. Frecuencia sería 277 kilohercios. En la parte B se nos pide determinar la relación señal-ruido del sistema, para lo cual vamos a establecer los valores de las resistencias, que en este caso la resistencia 2 va a ser de 24.7 kiloohmios y la resistencia 1 de 249 ohmios. Esto para que se cumpla la ganancia de 100 de cada etapa. Ahora, en la hoja de datos del dispositivo que se va a usar, encontramos la densidad del voltaje de ruido y la densidad de corriente de ruido. Estos dos factores que son los que vamos a usar para poder calcular cómo afecta el ruido, cuál va a ser el voltaje del ruido. Pero primero tenemos que hallar cuál va a ser la frecuencia de corte del sistema. Sabiendo que tenemos un ancho de banda de 8.7 MHz, necesitamos encontrar cuál es la frecuencia de corte a menos 3 decibeles, la cual, como se ve en la fórmula, es de 6.2 MHz. Ahora, con la frecuencia de 6.2 MHz vamos a hallar el voltaje del ruido, que es igual a la raíz cuadrada de la densidad del voltaje del ruido multiplicada por el equivalente del ancho de banda con ruido, NB, que es igual al producto entre el ancho de banda, B, y una constante K que depende del orden. Reemplazamos estos valores en la ecuación y obtenemos que el voltaje del ruido es de 6.3 microvoltios, que al pasar por la amplificación se multiplica por la ganancia de 10.000 y se obtiene un voltaje de 63 milivoltios. Ahora, con la
corriente del ruido se calcula el voltaje en la resistencia vista desde la patilla inversora, o sea, el ruido que se va a generar en las resistencias. Para esto, calculamos las resistencias que hay en cada patilla. En la patilla negativa del amplificador se ve una resistencia de 246.51 ohmios, mientras que en la patilla positiva la resistencia es de 0 ohmios. Entonces, se va a calcular el voltaje en la patilla negativa, que es igual a la resistencia por la densidad, por la corriente del ruido, que es igual a la raíz cuadrada de la densidad de la corriente del ruido al cuadrado por el equivalente del ancho de banda con ruido. Reemplazamos en la ecuación y al final obtenemos que el voltaje en la resistencia negativa, en el terminal negativo, la resistencia va a ser de 1.4 microvoltios, que al pasarlo por la ganancia va a ser de 14 milivoltios. Además se genera un ruido en las resistencias, el cual se va a calcular con la fórmula que se ve a continuación, que es del voltaje del ruido en las resistencias igual a la raíz cuadrada de 4 por la constante K de Boltzmann, T por R por ENB, siendo T la temperatura en grados Kelvin. Hallamos el voltaje en ambas resistencias, que para la resistencia 1 es de 5.3 microvoltios, al pasarlo por la ganancia es de 52 milivoltios, y para la resistencia 2 es de 53 microvoltios, que al pasarlo por la ganancia es de 5.3 milivoltios. Con todos los voltajes del ruido, hacemos el cálculo del voltaje del ruido a la salida, que es igual a la raíz cuadrada del cuadrado de todos los voltajes de ruido, como se ve, y eso da un total de 83 milivoltios. Listo, ya con los valores calculados y teniendo en cuenta que nuestro máximo valor de la salida será de 2.6 voltios pico pico en RMS es 0.92 voltios, se tiene la siguiente relación señal-ruido, que en decibeles, como aplicando la fórmula, es 20.9. Esta señal-ruido no es muy buena, se busca mejorarla, para eso se implementa un filtro tipo Butterworth, teniendo en cuenta la condición de diseño del 0.05, en el cual no podemos superar ese error, para nuestra frecuencia que calculamos en el punto A de 277 kHz. Para esto implementamos las ecuaciones del filtro Butterworth para poderlo diseñar. Tenemos en cuenta esta principalmente, en la cual necesitamos hallar nuestra nueva frecuencia de corte y teniendo en cuenta que nuestro error es del 0.05%. Listo. Teniendo en cuenta el orden, que es muy importante, cambia el valor, implementando uno de segundo orden, tenemos que este valor es de 4, buscando nuestra nueva frecuencia de corte para este filtro, la encontramos de 1.5 MHz. Como vimos anteriormente, es importante este valor, que es el ancho de banda en el cual hay afectación del ruido. La K es dependiendo del orden, nuestro filtro es de segundo orden, 1.11, con la frecuencia de ruido ya calculada, la frecuencia de corte, buscamos en los valores que más influencia de ruido tienen, en el voltaje de la resistencia 249 y en las entradas del amplificador operacional. Estos valores vistos desde la salida, que es donde nos importa, se multiplican por su ganancia, se obtiene el valor total, se reemplaza nuevamente cambiando nuestro voltaje de ruido, obtenemos nuestra nueva ganancia, nuestra nueva relación señal-ruido de 27.24, hay una mejora, no considerable, pero hay una mejora. Se implementa otro filtro de un mayor orden para buscar si hay una mejora más significativa. Mismo proceso, nueva frecuencia de corte, se calcula, se busca nuestro ancho de banda. Acá hay un pequeño error, acá es de cuarto orden, por eso es 1.02. Lo mismo, voltaje en las partes donde más influencia de ruido hay, el voltaje visto desde la salida, la suma total, nuestro nuevo valor, ese valor es de 31 decibeles, la ganancia mejoró, no es considerable aumentar el orden, se establece que el filtro no es muy útil, mejora, no es muy útil, se podría mejorar tal vez si implementamos una nueva, un error más asequible o si cambiamos esta resistencia, lo cual no es recomendable por el fabricante. Listo, este es el ejercicio, muchas gracias.